Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco, feliz comienzo de semana. Semana en Zona Franca para hablar de política. Comenzamos hablando del vecindario de las Américas, donde se vuelven a mover las fichas políticas. En esta ocasión el turno para Venezuela y Argentina. La semana anterior fue el turno de Ecuador, donde salieron a las urnas, eligieron a Daniel Noboa, que es el candidato joven, el presidente más joven en la historia de ese país, de derecha como su primer mandatario. Pero la noticia realmente es lo que pasa en estos dos primeros países, en Argentina, en América del Sur, donde hubo una enorme sorpresa y es el candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, quien está manejando actualmente las finanzas de la Argentina, una de las peores crisis económicas que tuvo la mayoría de los votos. Realmente toda una sorpresa. Y por el lado venezolano, la oposición que hizo sus elecciones y escogió a María Corina Machado, que es quien va a enfrentar a Nicolás Maduro y promete ella acabar con el socialismo. Sin embargo, a pocas horas, Diosdado Cabello, uno de los alfiles duros de la dictadura en Venezuela, dice que Machado no podría participar en las elecciones porque está inhabilitada. Lo que desconoce allí Diosdado Cabello es el escenario y el entorno de negociación que hay con Estados Unidos, que hace apenas unas semanas le permitió a Venezuela un poquito de oxígeno, levantándole las restricciones, las sanciones. Los que hoy andan detrás de esta señora, que no va, que quede muy claro que no va, bajo ninguna circunstancia no va. Hoy, los que andan detrás de ella, hace 8 meses decían de todo. Intransigente, desquiciada, una cantidad de epítetos y adjetivos. Esta noche vamos a hablar de política, vamos a hablar de nuestros vecinos, del presidente Gustavo Petro, que metiéndose en la política de Argentina, dice que lo que pasó allí fue la derrota de la barbarie, que es la hora de la esperanza, eligiendo entre la barbarie y la esperanza, como si se tratara del bien y el mal. Bienvenidos, esa es la discusión de esta noche, política en Argentina y política en Venezuela, que es un vecino con el que hemos tenido desde hace mucho tiempo relaciones muy estrechas. Javier Milei es el fenómeno político de Argentina, es el hombre de extrema derecha que promete revolucionar ese país, empezando por la dolarización de la Argentina. La gran sorpresa de Milei es que no se convirtió en el gran ganador de la primera vuelta como lo había prometido o como intentaba él y lo había pronosticado. Hoy es un día histórico porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Esta noche para la discusión política nos acompaña Elmer Montaña, que es abogado, penalista, consultor, defensor de derechos humanos, exfiscal. Doctor Montaña, bienvenido, un gusto como siempre saludarlo. María Camila, es un gusto saludarla y estar de nuevo en su programa. Y un saludo muy especial a los televidentes y a los panelistas. Gracias por aceptar esta invitación. Ronald Rodríguez es director del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario. Es un hombre que ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a investigar el fenómeno venezolano, la política, su conflictividad social. Ronald, siempre es un gusto tenerlo aquí en Zona Franca. Bienvenido esta noche. María Camila, gracias por la invitación. Yo soy el vocero, la directora es la profesora Francesca Ramos. Gracias por acompañarnos. Rodolfo Calalongo es argentino, es analista político, ustedes ya lo han visto aquí. Rodolfo, bienvenido, como siempre un placer tenerlo. Muchísimas gracias por estar acá y por la invitación. Como argentino, ¿debo felicitarlo o lamentar lo que ocurrió ayer en Argentina? Felicitarme, bueno, fue una elección bastante amplia, positiva y una participación importante, el 77% del electorado. ¿Qué lectura tienen ustedes? ¿Qué tan sorpresivo fue lo de Massa o lo de Milei, si lo quiere ver a la inversa? Yo creo que la gran sorpresa fue la de Massa, las
Las hipótesis que se manejaban es que ambos candidatos iban a pasar a una segunda vuelta, pero bueno, todo el mundo creía que quien iba a sacar la mayor cantidad de votos iba a ser Milei, y en segundo lugar iba a quedar Massa, incluso que iba a estar peleándose ese segundo lugar con Patricia Bullrich, pero eso no fue así, sino que le sacó casi 7 puntos Massa a Milei y logró posicionarse como el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones. Así que fue un resultado sorprendente en ese sentido, digamos, en la cantidad de votos que hubo y el gran remonte que pudo hacer Sergio Massa, que logró casi 3,5 millones de votos más de lo que había tenido en las primarias. Doctor Montaña, su lectura de los vecinos de la política internacional. Bueno, sí, sorpresivo el triunfo de Massa, sobre todo porque creo que todas las encuestadoras en Argentina, tal vez me equivoque, lo dirá ahí el panelista, habían coincidido en darle el triunfo a Milei. Estaba viendo ahora un registro sobre precisamente el tema de las encuestas y el margen de error en que incurrieron todas las encuestadoras en Argentina estuvo entre el 11.2 y el 24.6%. O sea que realmente, como decimos en Colombia, se pifiaron las encuestadoras. Me parece que es un triunfo muy importante para la democracia en América Latina. Milei representa realmente un peligro para el sistema democrático y un mal ejemplo, sobre todo en un continente en donde ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos como los de Milei tienden a popularizarse y a repetirse en otros escenarios. Eso era la gran preocupación que había, que tuviera un triunfo y sobre todo en los términos que se pronosticaba, que iba a ser un triunfo avasallador. Pero bueno, triunfa el candidato oficialista, que le toca ahora pues, buscar los votos de la candidata Bullrich, perdón, la candidata Bullrich, y en ese sentido, pues yo creo que va a ser muy importante el trabajo que se haga en adelante. Es una candidata, por supuesto, de un sector de derecha. Muy probablemente los votantes de Bullrich no vayan a votar por Massa, pero tampoco la tiene fácil Milei en el sentido de que pueda obtener esa votación por los ataques tan brutales que Milei le hizo a este sector de la derecha, que los calificó de que se trataba de una empresa criminal. Muy probablemente tenga allí unos apoyos, pero Massa también tiene la posibilidad de contar con los apoyos de la izquierda, creo que son alrededor de 700.000 votos que pueden ayudar, y hay también otros votos de otros partidos que seguramente van a fortalecer la posición de Massa en este momento. Ronald. Bueno, a mí me llama la atención, y lo decíamos antes de empezar, cómo el fenómeno de Milei ha terminado atrayendo la atención sobre el caso político argentino. En Colombia poco o nada se sabía antes de la dinámica argentina, simplemente se partía de unas generalidades, pero Milei ha puesto la atención de la región e incluso considero que se ha convertido en una figura que tiene un protagonismo negativo dentro de lo que es hacer política en la región. Sus ademanes, sus formas, sus maneras, el que se banalice tanto la política, el aparecer con una motosierra en medio de una manifestación, son imágenes muy fuertes en una región donde todavía estamos en crisis democrática, donde tenemos bandazos, actores de extrema derecha como Nayib Bukele, que se convierten en figuras políticas, pero por el otro lado tenemos también dictaduras de izquierda como la de Nicolás Maduro, y cuando necesitamos más ponderación y más claridad en la región respecto a la construcción de política a partir de lógicas partidistas, de participación, de movilización, a partir de propuestas y no de puestas en escena, llama la atención que en el caso argentino, donde se creía que Milei iba a ganar precisamente por esa puesta en escena, porque además es básicamente histriónico, más que una oferta política, está mostrando una oferta histriónica, queda no como el ganador que él se anunciaba, y eso creo que es importante porque en medio de todo le da un poco de serenidad al continente, de que esas salidas exageradas, exacerbadas, no son buenas ni necesarias en la región. Sí, bueno, pero igualmente no hay que cantar victoria antes. Bueno, sí, queda una segunda vuelta y bastantes votos
por remontar ahí, ¿no? ¿Qué tanto cree que va a variar la intención o por lo menos los votos de Milei? Que se pifió un poquito porque él decía que iba a ser el gran ganador de la primera vuelta. Sí, es verdad. Yo creo que en ese sentido, a ver, más allá de que él lo diga, le faltaba una estructura política que lo sustente detrás. Eso está clarísimo. Sin embargo, desde mi punto de vista, hizo una elección extraordinaria. Él hace 2 años que está en política y no tiene una estructura política ni partido político tan grande como es el peronismo o Juntos por el Cambio. Entonces, llegar al 30% de los votos realmente eso es un montón. Ahora, ¿qué sucede para una segunda vuelta? Bueno, es complejo y esto ¿en qué sentido? Primero porque Juntos por el Cambio es una coalición política que junta a el macrismo por un lado y después al radicalismo por el otro, que es un partido tradicional que se vino a pique después de la crisis del 2001. Lo que implica esto es que muy posiblemente el núcleo duro del macrismo vaya a votar a Milei por una razón muy simple y es porque es antiperonista y antikirchnerista. O sea, dice que el peor mal que existe en Argentina es con el kirchnerismo y con el peronismo que hace décadas que gobierna el país. Sin embargo, hay otro sector, que es el sector que lo compone el radicalismo, es un sector un poco más moderado, que vio en el macrismo la posibilidad de no hundirse políticamente y de disolverse como partido político. Entonces decidió sumarse a Juntos por el Cambio, o sea, a lo que es Macri. Y en este sentido, varios de los dirigentes radicales expresaron ya su intención de voto diciendo que no van a votar a Milei bajo ninguna circunstancia. Independientemente de que se logre un acuerdo entre Macri o Bullrich con Milei, este grupo de radicales ya dijo que no los va a apoyar. Por lo tanto, va a haber una partición de los votos que reunió Patricia Bullrich. El tema es saber de qué manera se van a redistribuir esos votos. ¿Okay? Quiero preguntarle, doctor Montaña, sobre la posición del presidente Petro, para aterrizar un poquito la discusión, porque aquí tenemos una mirada, por lo menos el presidente Petro, que está muy interesado en la política argentina. Dice el presidente Petro que aquí lo que ocurrió en Argentina es la derrota a la barbarie, que es la hora de la esperanza. Dice él, se elige entre la barbarie y la esperanza. Doctor Montaña. Bueno, tengamos en cuenta que no solamente ha despertado el interés del presidente Petro, también de la derecha colombiana y el Centro Democrático. De hecho, la senadora María Fernanda Cabal viajó a Argentina con el propósito de darle apoyo y solidaridad a Milei en esta campaña. En lo que respecta al presidente Petro, yo creo que la gran preocupación que tiene, y eso seguramente la comparten muchísimos latinoamericanos, consiste en el hecho de lo que significa Milei, la plataforma política de Milei, las propuestas de Milei. Es que el asunto no es solamente el histrionismo, su patanería, su grosería, el hecho de tratar de acabar con todos los cánones que de alguna manera se han venido utilizando en la política, sino que en relación ya con las propuestas que había planteado, creo que el tema resulta muy preocupante, por supuesto, para los argentinos, pero también para América Latina. ¿Por qué? Porque es que Milei es ante todo un fundamentalista, con unas propuestas de corte fascista, muchas de ellas. El tema, por ejemplo, de legalizar las armas, el asunto de acabar de un plumazo con los derechos y las garantías laborales de los trabajadores, la privatización de la educación y de la salud, que es una de sus propuestas, el anuncio de despedir a miles de trabajadores del sector estatal, una especie de refundación de la democracia. Yo veía las propuestas he visto las propuestas de Milei como una especie de revolución de la ultraderecha a través de las urnas, lo cual es una cosa absolutamente demencial. Pienso que en buena parte la derrota de Milei se debe al hecho de que finalmente el electorado argentino comenzó a tener miedo por la suerte de su país en manos de Milei. Sí. Esa presencia de él con esa motosierra es realmente algo demasiado simbólico, y para el caso de nuestro país, pues imagínense lo que significa una motosierra. Entonces yo sí creo que son válidas las preocupaciones del presidente Gustavo Petro, son válidas las preocupaciones de los demás
dirigentes políticos de América Latina que ven en Milei no solamente una mala opción, sino, como lo decía anteriormente, un mal ejemplo para la democracia. Bueno. Y en ese sentido, creo que el llamado que ha hecho el presidente me parece absolutamente válido. Usted habla de preocupaciones, doctor Montaña. Yo veo aquí una declaración contundente. Quisiera su apreciación como argentino. ¿Ustedes lo sienten de esta manera, que lo que pasó en Argentina fue un debate entre la barbarie y la esperanza? Milei, que es la barbarie, haciendo el silogismo del presidente Petro, y Massa, la esperanza. Mira, vos sabés que sí, porque de hecho la estructuración de la campaña política fue así. Fue un voto miedo contra un voto apolítico, digamos, y el voto miedo en este caso primó más que el apolítico, que es el que venía ganando y el que ganó en las primarias. Massa logró posicionar a Milei como el candidato antidemocrático, antipolítico, y que lo que venía a hacer es amenazar a todo el sistema político argentino e incluso regional. Así que sí, creo que fue uno de los mayores éxitos de la campaña por parte de Massa, poder empezar a mostrar y a mover al electorado desde lo emocional y orientado a decir, bueno, si realmente queremos perder derechos o no, si queremos estar mucho peor de lo que ya estamos, y además con unas instituciones que van a servir de poco y nada si es que gana Milei. Entonces creo que es una muy acertada digamos, análisis que había puesto Petro en ese sentido, porque fue orientado hacia ese lugar la campaña política. Ronald, su reflexión sobre ese diagnóstico del presidente Gustavo Petro. Yo creo que la política es la capacidad de hacer consenso y de construir con los otros. Uno puede tener una posición, pero no esa posición tiene que ser la verdad ni tener la razón. Y creo que Milei representa el imponer una idea y el negarse a la construcción de consensos, diálogos, de poder hablar con el otro, poder llegar a acuerdos y poder construir un mejor proyecto de país. A mí lo que me preocupa es cuando estos personalismos pretenden acabar con todo, imponer su visión del mundo como si no hubiese otra visión, como si ellos fueran los dueños de la verdad. Me parece muy peligroso para el sistema político, y en el caso de Milei lo más peligroso que veo es realmente la llegada que ha tenido con los sectores juveniles. Hay una generación en América Latina, una generación que nació después de la democracia, después de que varias generaciones pelearon contra las dictaduras. Ahora hay una generación que creció y que vivió en democracia y que le ha perdido el valor a la democracia, que siente que seguir caudillos, líderes que se imponen, que no negocian, que llevan sus ideas, incluso si tienen que quebrar el país para lograr imponer su visión política, están dispuestos a hacerlo. Y creo que esa es la preocupación que se genera sobre Argentina. Y obviamente pues la participación del presidente es una participación que llama la atención, porque es un presidente que busca tener un reconocimiento internacional y entra en esa dicotomía de buenos y malos, donde siempre él determina quién es el bueno y quién es el malo, lo cual también me parece un poco peligroso, porque la relación internacional no puede ser así. Hoy pasamos por un momento particularmente malo en las relaciones en la región. Sí, estamos sentados con Maduro hoy y con López Obrador, pero por el otro lado no nos estamos hablando con Perú, tenemos problemas con Panamá, y ahora eventualmente en Argentina pues estamos teniendo una participación en política que yo no considero adecuada por parte de un jefe de Estado, y que puede afectar incluso las relaciones en el mediano y largo plazo de Colombia con uno de los países con los que siempre ha tenido una relación armónica. Usted da en el punto, y quiero ir a eso, preguntar, porque hoy estamos hablando, y el presidente Petro tal vez parte del hecho de que ya Massa ganó las elecciones. Aquí va a haber segunda vuelta. Claro. ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos si Milei, de carambola, como dicen aquí los colombianos, llega a ser el próximo presidente de Argentina? Bueno, grave. Yo creo que va a ser muy grave, sobre todo para las relaciones exteriores con los vecinos. Milei calificó a Lula, por ejemplo, y al grupo que Lula integra de los BRICS, diciendo que es un grupo de países comunistas y que él con comunistas no va a tener ningún tipo de relación. Así que yo ampliaría esto y diría que incluso Colombia estaría dentro de esos países por los cuales Milei no dudaría un segundo en enfriar las relaciones comerciales diplomáticas que existen. Y nos vamos a ver un Milei que se va a alinear automáticamente con los Estados Unidos y que va a intentar seguramente llevar a cabo un proceso de dolarización, que no creo que lo logre hacer en sus primeros 4 años, porque él sabe que es un proceso bastante complejo de llevarlo a cabo de una manera tan rápida, pero que va a tratar de ir alineando todos los elementos necesarios para plantearse una segunda vuelta y poder lograrlo en una
en un segundo mandato presidencial. Así que yo en este caso coincido en parte con el análisis de mis colegas, en el sentido de decir de que Petro se está anticipando a las elecciones que están en curso, que todavía no sabemos quién es el ganador, pero yo creo que, a ver, en este caso es necesario que la región comience a tomar posición, porque estamos hablando de Milei, que va a ser el candidato, ¿ok? De un candidato que abiertamente dijo que él no iba a dudar en cortar las relaciones comerciales o diplomáticas con este tipo de países. Entonces, en este sentido, yo entiendo que ciertos presidentes, incluso Lula también lo dijo claramente y abiertamente, y uno de los asesores de Lula, de la campaña de Lula, fue al que asesoró a la campaña de Sergio Massa sobre cómo hacer con la remontada, digamos, y la atracción de los votantes. Entonces, estamos viendo cómo la región se está alineando en función de los intereses que están en juego. Y cierro con una cosa. Cabal no fue a decir qué grande Massa y un genial. Cabal también está tomando una posición clara en relación con lo que está sucediendo en Argentina. Por lo tanto, acá nos estamos dando cuenta que hay un proceso de internacionalización de campañas políticas. Sin duda. Doctor Montaño, ¿usted cree, como dice Rodolfo, que se está adelantando el presidente Petro a, si Milei llegara a ser hipotéticamente el presidente de la Argentina, a una ruptura de relaciones internacionales? Yo creo que sí, y lo peor es que Milei lo que podría generar desde luego es una desestabilización en el continente americano. Sus propuestas, que entre otras cosas en materia de política internacional no son claras, pero que son supremamente desafiantes, pues generan preocupación. Yo creo que los grandes, digamos, la gente más preocupada en este momento, por supuesto, son los argentinos. Creo que finalmente entendieron el peligro que representa Milei. Este tipo de populismo de corte fascista, porque hay que decirlo con toda claridad, no se trata simplemente de etiquetar a alguien por demeritarlo, pero porque las propuestas realmente así pueden ser calificadas, pues deben generar preocupación en Argentina. Además de todo el tema de la privatización tan brutal que pretende imponer. En momentos en que se está hablando en el mundo de la humanización del capitalismo, Milei estaba planteando un capitalismo que va más allá de lo que se ha denominado el capitalismo salvaje. Y yo creo que en un país que, entre otras cosas, ha sido, en un pueblo, por decirlo de alguna manera, que ha recibido el beneficio de los gobiernos a través de su historia, a través de los subsidios, de los apoyos, la educación gratuita, la salud gratuita, ese peronismo pues que está tan enraizado en el pueblo argentino, creo que finalmente entendió el riesgo que corre. Mire, las derechas en todas las partes del mundo tienden a generar desconfianza. Lo mismo la izquierda. Las izquierdas también generan desconfianza de alguna manera en el Estado. La derecha lo hace sobre el presupuesto de que el Estado es ineficiente y la izquierda de que no es equitativo. Pero es que aquí estamos hablando de alguien que está planteando prácticamente la destrucción del modelo democrático para la creación de un modelo que no se sabe todavía en qué consiste. Y eso es supremamente grave y peligroso para la región. Y por eso creo que es válida, perfectamente válida, la preocupación del presidente Gustavo Petro. Se puede entender pues que es una intromisión indebida en los asuntos políticos internos de otro país, pero sabemos las repercusiones que eso tiene y el alinderamiento también de la derecha latinoamericana. Por eso es que no es gratuita la presencia de la señora María Fernanda Cabal en Argentina. Ahí había la expectativa de que Argentina se pudiera convertir en una especie de cabeza de playa para comenzar otra vez el resurgimiento de esta extrema derecha que hoy está de capa caída en el continente. De suerte que en ese sentido yo sí creo que la gran preocupación de todo el continente y del pueblo argentino debe ser la de evitar a toda costa que alguien de estas características, con estas propuestas tan fundamentalistas, tan radicalmente opuestas al beneficio del pueblo argentino, pudiera llegar al gobierno. Y sobre todo por la falta de claridad del proyecto político del señor Milei.
Eso fue lo que ocurrió en Argentina, pero también hay cambio, un viraje importante en la política en Venezuela. Allí la gran ganadora en las primarias es María Corina Machado, que es la convocada a enfrentar, a desafiar políticamente a Nicolás Maduro. Todavía no hay fecha de las elecciones, pero es ella la que podría vencer a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, donde hay reclamo de elecciones libres, de democracia y de transparencia en torno a la política en ese país. La miseria la vamos a convertir en riqueza trabajada, con trabajo honesto y decente. Porque ¿saben qué? Nosotros vamos a enterrar el socialismo para siempre. Ronald, este sí es su tema. Usted que es experto en los asuntos en Venezuela, ¿en qué se traduce el triunfo de María Corina Machado? Yo creo que María Corina Machado tiene tres elementos novedosos. Primero, que es una mujer. En Venezuela la política es bastante masculina, solamente Irene Sáenz llegó a tener algún tipo de protagonismo y fue rápidamente decantado por la alianza con Copey. Pero esta es la primera vez que una mujer logra tener tal nivel de liderazgo y logra una dinámica de legitimidad tan grande al punto que transforma el sistema político, como lo decía, un sistema político bastante masculino. Un segundo elemento es que ella no es una mujer de partido, y esto es llamativo porque sí, ella tiene un partido que se llama 20 Venezuela, pero no es una estructura partidista como lo fue Acción Democrática, como lo fue Copey, o Primero Justicia y Voluntad Popular, que tienen una estructura, que tienen una militancia, que tienen toda una dinámica. De hecho, pues no hay una segunda, un tercero o un cuarto de a bordo con María Corina, es solamente María Corina y 20 Venezuela, un partido personalista que la rodea a ella, y eso marca una diferencia respecto a lo que es hacer política y cómo se construye la oposición en Venezuela. Y el tercer elemento, sin lugar a dudas, es que por primera vez tenemos en Venezuela un liderazgo de derecha. Y esto hay que decirlo con mayúscula. La revolución bolivariana y el chavismo siempre han dicho que antes gobernó la derecha, eso es mentira. Realmente en Venezuela había una socialdemocracia, en Acción Democrática, un partido demócrata cristiano como era Copey, que de hecho cuando uno lo pasa al sistema político colombiano, las propuestas de Copey son muy parecidas a las del polo democrático en Colombia, es decir, el espectro político venezolano estaba muchísimo más a la izquierda. Y los partidos que surgieron posteriormente, Primero Justicia o Voluntad Popular, son partidos de centro, e incluso Voluntad Popular, que es el que ha coqueteado con Vox, que ha coqueteado con Donald Trump, es un partido que hace parte de la Internacional Socialista, es decir, es un partido que hace parte de la centro izquierda. María Corina representa la derecha, no la centro derecha, sino la derecha. Y esto es importante en un país donde la derecha no había tenido un espacio de participación y que en este certamen electoral logra una legitimidad del 93,13%, por lo menos hasta el momento en lo que llevamos del escrutinio, y eso significa que la revolución bolivariana, paradójicamente, que siempre alegó que peleaba contra la derecha, terminó convirtiéndose en el caballito de batalla para que la derecha realmente ahora tenga un papel político en Venezuela, y eso es importante. Estos tres elementos son fundamentales. Hay que ver si finalmente se concreta la participación de María Corina, porque ese es un tema que todavía no se ha discutido. El régimen, que no es una democracia, la tiene inhabilitada y no le va a abrir el espacio. Si Nicolás Maduro se enfrentara hoy a María Corina, perdería. Entonces va a hacer todo lo posible y lo imposible para que ella no participe. Pero tenemos que entender eso, que Venezuela no es una democracia, que no son condiciones de competencia, por decirlo así, donde se pueda dar una transformación política, sino que tiene que irse presionando una negociación donde hay terceros países, está Estados Unidos, estamos nosotros, y obviamente lo deseable es que la crisis venezolana se resuelva a través de las urnas. Y con esto cierro. Venezuela, y hay que reconocerlo, la oposición a lo largo de estos 25 años ha buscado una salida democrática y electoral, y eso es importante porque no ha llevado el país a una guerra civil. Parece poco, significa el sacrificio del 25% de la población venezolana que se ha visto obligada a salir de un país que está en emergencia humanitaria compleja y prolongada, pero no ha devenido en una guerra civil. Rodolfo. Sí, yo también concuerdo en esto, creo que es el caso, es increíble cómo fue, supuestamente era el antídoto para la derecha en la región, y lo único que hizo fue fortalecer a una derecha incipiente que estaba en su propio país, en Venezuela. Pero yo no quiero dejar de destacar el papel de los Estados Unidos, porque esto se logra gracias al acuerdo que los Estados Unidos hacen con Maduro en Barbados. Y acá es donde yo creo que el gobierno de Maduro está entre la espada y la pared. ¿Por qué razón? Porque
acuerde y permite de que Corina Machado sea finalmente candidata en las próximas elecciones o le vuelven a imponer las sanciones dentro de 6 meses. Y esto para mí sí es una situación que por lo menos debería permitir de que se sienten y digan, bueno, en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Porque Venezuela había visto la guerra entre Ucrania y Rusia como una posibilidad para que los Estados Unidos paulatinamente comiencen a levantarle las sanciones por la necesidad del petróleo a nivel internacional, pero no se esperaba, en mi punto de vista, que la incidencia fuera al punto de decirle, bueno, ustedes quieren que esta situación se prolongue en el tiempo y ir liberando las sanciones poco a poco, bueno, entonces necesito que hagan un acuerdo con la oposición y además que esto permita que todos los opositores políticos participen de iguales condiciones en las próximas elecciones presidenciales. Así que creo que la situación es muy compleja y esto de una forma u otra va a tener que permitir que se empiecen a trabajar en otros espacios y a fortalecer las elecciones en Venezuela y le va a permitir, y ojalá que así sea, a Corina Machado que pueda ser la próxima. Aquí se le llama en Colombia, Rodolfo, gimnasia con magnesia, que es lo que tiene que estar haciendo, doctor Montaño, un poquito allí el oficialismo en Venezuela. ¿Usted cómo lo ve en aprietos un poquito Nicolás Maduro? Porque sí es cierto, la decisión de levantarle a Estados Unidos las sanciones tiene mucho que ver con el futuro de María Corina Machado. Bueno, yo tengo que decir algo con toda claridad. A mí no me gusta que en una democracia no se cumpla con uno de los presupuestos básicos, que es la realización de elecciones libres de manera periódica. Lo que ocurre en Venezuela es preocupante. Pienso que el gobierno de Nicolás Maduro incurrió en un gravísimo error al no apoyar esta consulta, estas primarias que adelantó la oposición. Esto de poner a la oposición a que fuera ella misma la que financiara, la que llevara a cabo todo el proceso, pues tenía por supuesto un objetivo y era salir después a legitimar los resultados. Ya escuchamos a Diosdado Cabello diciendo que no eran 2 millones de personas las que participaron, sino solamente 600.000, etcétera. Y bueno, ese es un juego para mantenerse en el poder, para evitar que haya elecciones el próximo año y que obviamente la rival de Nicolás Maduro sea María Corina Machado. Pero el problema fundamental es el hecho de que en Venezuela se requiere con urgencia que se revitalice el proceso democrático. El hecho de que se esté avanzando en ese sentido me parece a mí muy importante. Por supuesto que está de por medio la presión del gobierno norteamericano, levantó las sanciones contra el petróleo y el oro, obviamente que también pensando en la situación internacional en Oriente Próximo, pero es indudable que van a continuar las presiones de los norteamericanos en ese sentido. Y pienso que es una magnífica oportunidad para que el gobierno venezolano entienda la necesidad de reconducir la democracia. No le hace bien realmente al continente. Se puede ver mucha afinidad en aspectos puntuales con el gobierno de Maduro, etcétera, pero también tenemos que ser autocríticos o críticos en ese sentido. Lo que ha ocurrido en relación con este proceso electoral me parece que es desafortunado en cuanto a la ausencia de apoyo de la institucionalidad venezolana para que se pudiera llevar a cabo en debida forma. Y más preocupante aún cuando ya Diosdado Cabello salió a decir que bajo ninguna circunstancia María Corina va a ser, se puede inscribir como candidata para las elecciones del próximo año por la inhabilidad que tiene. De suerte que yo creo que ahí va a haber una tensión muy grande, no sé qué tanto pueda llegar a influir el gobierno norteamericano, si el asunto genere otro retroceso y finalmente ese acuerdo de Barbados se eche por la borda. Un acuerdo que por supuesto que no es claro todavía en los aspectos definitorios, pero que constituye un avance, y un avance que pensamos nosotros debe ser importante para la democracia venezolana, porque es que no podemos tener un doble sesgo. Aspirar a que haya democracia en Argentina
y estar contentos con lo que está pasando. Sí, es que justamente, justamente eso quiero preguntarle, Ronald, si le dice algo que el presidente Petro, que ha sido entre otras cosas un hombre muy activo en la política, intermediando por más democracia en la negociación entre la oposición y el oficialismo, no haya mencionado, no haya dicho una sola palabra de lo que ocurrió anoche con María Corina Machado. Bueno, en el caso venezolano el presidente Petro tiene intereses, pero digamos que sus intereses no se han materializado realmente en una participación en el caso venezolano. La conferencia que se celebró en Colombia fue una conferencia en la cual en un momento determinado iba a ser conferencia de cancilleres y terminó siendo básicamente de terceros secretarios. Se perdió su relevancia y un poco por la actitud displicente y un poco ególatra de nuestro canciller. Es decir, el protagonismo de Colombia en este caso es nulo. Y no lo es solamente el presidente Petro. Recordemos que incluso cuando estaba Estados Unidos y el embajador de Venezuela en Colombia, que está en territorio colombiano, ni siquiera notificó al presidente Duque en su momento que empezaban diálogo con Venezuela. A nosotros nos han mantenido un poco al margen de esta negociación, pero quisiera dejar un punto claro y es respecto al tema de Estados Unidos. Estados Unidos actúa convenientemente. A mí me preocupa un poco la actitud que está manejando Estados Unidos, porque no es solamente el querer que la democracia vuelva a Venezuela, sino que hay otros terceros intereses, puntualmente el tema migratorio. A mí me parece terrible lo que está pasando en materia migratoria. La frontera migratoria de Estados Unidos se transfirió a territorio colombiano. Si esto hubiese pasado también, ¿no?, en el gobierno de Duque o cualquier otro gobierno, ya hubiéramos armado un escándalo, porque esto es un tema de soberanía, pero hoy tenemos la frontera migratoria de Estados Unidos en territorio colombiano y por el otro lado pues empezaron a regresar gente desde Estados Unidos a Venezuela con el triste saldo de que 3 de estas personas fueron detenidas por el régimen y no sabemos ni siquiera las causas de la detención. Y obviamente ahí hay unas dinámicas de violación de derechos humanos que en su momento las vivimos en Colombia cuando el presidente Santos regresó a un líder juvenil de la oposición a Venezuela que fue sometido a torturas durante varios años y que de hecho hay un caso en contra de Colombia precisamente por eso, por haber regresado a una persona que iba a ser víctima de ello. Estados Unidos juega sus cartas, el tema migratorio le está pesando mucho, el deseo de poder regresar y negociar con el régimen, el regreso directo de ciudadanos venezolanos a territorio es muy fuerte en esta negociación y por el otro lado pues no se puede negar que el interés de Estados Unidos sobre el tema petrolero en Venezuela no depende únicamente de poder darle oxígeno al régimen, sino que se sabe que la infraestructura norteamericana está diseñada en una parte para la explotación de ese petróleo pesado y extrapesado venezolano. Y desde que se impusieron las sanciones, el lobby petrolero ha sido muy fuerte para que se pueda reactivar ese negocio que le va a dar empleos a los norteamericanos en territorio norteamericano, que puede llegar a ser un elemento fundamental en la próxima campaña presidencial. Y ahí tenemos una dinámica donde cada uno juega por sus intereses y Colombia también tiene que jugar por sus intereses. Y en esto quiero ser claro, a Colombia le interesa que las sanciones sectoriales que se han impuesto sobre Venezuela, que afectan nuestro comercio bilateral, que le ponen problemas a nuestros exportadores, incluso los consulados, cuando un colombiano va a un consulado no puede pagar un trámite porque el sistema financiero tiene bloqueado a Venezuela y eso evita que nosotros podamos recibir el dinero de nuestros nacionales para pedir una cédula, para pedir un pasaporte. Nosotros necesitamos que esas sanciones también sean levantadas y esa tormenta perfecta pues le da al régimen una capacidad que incluso yo creo que lo termina afectando, porque no es cierto que el resultado de la crisis son las sanciones. El resultado de la crisis son malas decisiones políticas, económicas y sociales que ha tomado la revolución bolivariana en los últimos 25 años. ¿Que han sido agravadas por las sanciones? Sí, pero no son la causa. Y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que es el reclamo que le hace la ONU al régimen de Nicolás Maduro para que soporte, para que cumpla lo que se ha pactado allí con la oposición en ese trámite de negociación que hay por más democracia, ojalá en Venezuela, una Venezuela que ha visto con esperanza la liberación de exdiputados como Juan Requesens, que llevaban varios años en prisión producto de la persecución que tienen en ese país a quien piense diferente. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Que nosotros reconocemos oficialmente el resultado anunciado por la Comisión Nacional de Primarias, que señala un triunfo contundente, muy claro, muy rotundo de la candidata María Corina Machado en este proceso de primaria.
Estamos de regreso en Zona Franca hablando de política, hablando del efecto de María Corina Machado en Venezuela. A propósito de eso, están recordándole al oficialismo venezolano una declaración del muy poderoso Diosdado Cabello hace algunas semanas, diciendo que ellos querían diálogo para decirles que se prepararan porque iban a gobernar los próximos 200 años. Queremos diálogo para decirles que se preparen porque vamos a seguir gobernando por 200 años. Que vayan preparando y sacando sus cuentas. Rodolfo, ¿qué tan seria puede ser esta nueva fase de negociación? ¿Qué tanta expectativa de cambio pueden tener los colombianos y los venezolanos? Porque lo que pase allá, si tiembla allá, aquí nos caemos de la cama. Exactamente. Bueno, yo creo que, mira, y hace un rato cuando escuchábamos acá, ya está hablando como un internacionalista. Entonces hay dos cosas que hay que dejar bien en claro, y es que una cosa es medir los intereses que tienen los estados y otra cosa es medir los intereses que tenemos nosotros como población o como pueblos ciudadanos de un estado. Yo no tengo ninguna duda de que a todos nosotros estamos preocupados por el tema de lo que son derechos humanos, elecciones transparentes, ya sea en Argentina, en Venezuela, por los candidatos que hay, por las declaraciones que ellos hacen y demás. Pero lo que nosotros tenemos que entender, eso no significa justificar, es que existen intereses detrás de esto. Entonces, en este sentido, comparto notablemente de que Colombia tenía un interés por restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. En todo caso, si Colombia quería participar en una solución posible a la crisis venezolana, esa tenía que ser a través de un canal diplomático que le permita al gobierno poder actuar de una u otra manera en lo que pasaba en el país. Siguiendo esta línea, también entiendo que los Estados Unidos juegan con su propio interés y ya creo que lo sabemos todos que uno de los pocos intereses que los Estados Unidos tienen en el mundo son los derechos humanos. Entonces, por eso es que vela por los derechos humanos en Ucrania, pero no hace lo mismo en Palestina ni en el Medio Oriente. Entonces, en este sentido, creo que nosotros podemos analizar las declaraciones de Diosdado Cabello en dos líneas. Una línea sería que realmente ellos no son conscientes de lo que implica seguir con las sanciones de los Estados Unidos o que son muy conscientes y están dispuestos a pagar ese precio a costa de que Corina Machado no figure como la próxima candidata a presidente. Pero otro análisis puede ser de que ellos son muy conscientes de lo que los Estados Unidos quieren y que en este caso piensan de que quien tiene toda la presión son los Estados Unidos y no el gobierno de Maduro. ¿En qué sentido lo digo? Primero, el gran lobby que los petroleros están haciendo. Segundo, las elecciones que vienen en los Estados Unidos con un Trump que, si bien tiene un problema judicial y demás, tiene un alto porcentaje de participación política y que posiblemente puede ser uno de los grandes candidatos para las próximas elecciones en Estados Unidos. Y por último, el contexto internacional. Entonces, primero con Rusia, Ucrania y ahora con Israel y Palestina. Entonces, creo que este contexto es lo que es posible que le dé la fuerza política para que el gobierno de Maduro diga, no señores, nosotros nos mantenemos en la posición, pase lo que pase, esperando que sean los Estados Unidos los que van a ceder en este espacio. ¿Usted cree que eso es posible, Ronald? Que se dé el tema migratorio, claro. ¿Usted cree que es posible que Venezuela se dé la pelea y diga, no me importa lo que diga Estados Unidos, no me importan las sanciones? El régimen venezolano ha aprendido a sobrevivir y es un régimen que ha aprendido a sobrevivir sacrificando a la población. Ellos han transferido los costos de sus decisiones a una población. Cuando uno habla del caso venezolano, decir que perdió el 25% de su población, un país, es una cifra demográficamente dramática. Decir que la esperanza de vida, en lugar de aumentar como lo hacen todos los países, se contrajo más de 2 años, como lo señala la OPS en estos últimos años, pues significa que ellos están dispuestos a sacrificar a la población y de hecho han creado una economía de burbujas, una economía criminal donde hay una serie de negocios que permiten cierto bienestar para ciertos actores del régimen. Ellos saben que no tienen un mañana. Ese otoño dorado de Pérez Jiménez, retirado en España, con su colección de autos de lujo, de alta velocidad, eso no puede aspirar a ello Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, ni todos los esbirros del régimen. Así que ellos saben que si no les dan una salida, que si no hay el más mínimo espacio para que ellos puedan tener una salida medianamente decorosa, pues prefieren sacrificar a la población venezolana. E incluso yo soy de los que sostiene que el discurso que lamentablemente asumió el Estado colombiano, eso de que la crisis venezolana es un resultado de las sanciones, no es cierto. Que la crisis migratoria es un resultado de las sanciones, no es cierto. Las sanciones han agudizado la situación, han llevado a que más venezolanos salgan, pero la causa fundamental de la crisis venezolana fueron las malas decisiones del régimen y de la migración. Recordemos que Nicolás Maduro, un hijo de colombiana,
fue el primero que tomó una acción contra colombianos en territorio venezolano en 2015, los expulsó y ahí inició la crisis migratoria que ha llevado a la salida de más de 7,7 millones de ciudadanos. Entonces, ellos están dispuestos a jugar en una dinámica donde tenemos una política bastante degradada y donde la labor política no es estar al servicio de los ciudadanos, sino estar al servicio de un proyecto político que, como vimos, pues llevó a Venezuela al desastre. Doctor Montaña. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero es que al presidente Petro, al gobierno nacional, le interesa, por supuesto, mantener unas buenas relaciones con Venezuela. Eso era absolutamente necesario, por eso fue su primera gran decisión en política internacional, para resolver el problema migratorio, todo lo que está ocurriendo en la frontera en relación con los grupos armados organizados, las disidencias, etcétera. El problema, por supuesto, comercial, que se ha dificultado tanto en los últimos años, con unas deudas enormes por parte del gobierno venezolano a empresarios colombianos que todavía tienen la esperanza de que les puedan ser canceladas esas deudas. Y yo creo que en ese sentido, el planteamiento del presidente Petro de que es inadmisible que Colombia hubiese roto relaciones con Venezuela y que rompa relaciones con los países fronterizos, pues se está cumpliendo esa postura de Petro de reanudar esas relaciones. Me parece a mí que era necesario. Pero está el otro aspecto. Eso no significa que el gobierno nacional apoye lo que está sucediendo en Venezuela en todos los aspectos. Petro lo dijo en la campaña presidencial. El modelo económico de Venezuela no era el modelo económico a seguir. Cuando se cuestionó que la propuesta del pacto histórico era la propuesta del socialismo del siglo XXI, Petro salió a desmentir eso. Dijo, ese es un modelo económico fracasado, ese es un modelo económico que no podemos nosotros seguir, es un mal ejemplo. Y eso es un cuestionamiento, y recuerdo que Petro en varias ocasiones hizo duros reparos a lo que estaba sucediendo en Venezuela en materia económica. Ahora, en materia política, por supuesto que tampoco es un ejemplo que valga la pena repetir o aupar o respaldar. Este hecho de que en Venezuela no hayan elecciones libres, democráticas, afecta, por supuesto, el sistema democrático en América Latina. Y el presidente Petro, que tiene una preocupación en ese sentido, no puede avalar que en Venezuela salga una figura del gobierno nacional a decir que piensan gobernar por los próximos 200 años sin expresar cómo lo van a hacer. Entonces, lo van a hacer a la fuerza, lo van a hacer impidiendo que se lleven a cabo elecciones, etcétera. Claro que ese es un disparate, pero de todas maneras se expresa una posición política ideológica del gobierno venezolano con la que yo creo que no podemos estar de acuerdo. Lo está diciendo nada más y nada menos Diosdado Cabello, que es un hombre muy cercano al oficialismo allí en Venezuela, donde hay declaraciones como la de Miguel Otero, que es el presidente editor del muy influyente diario El Nacional, allí en el vecino país, que dice que extraoficialmente votaron 2.5 millones de personas y María Corina Machado sacó el 93% de los votos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. Ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de lunes en Zona Franca hablando de política. Quiero una reflexión final, Rodolfo, sobre el encuentro que va a haber el 3 de noviembre Biden-Petro. Van a encontrarse en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Bueno, yo creo que acá hay que meterlo en el contexto en el cual se está viviendo. Entonces, primero vamos a saber que para los Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal socio estratégico que tiene en la región, así que me parece que una cumbre de estas características tiene que tener a Petro ahí con ellos. Segundo, la situación en Venezuela, y como bien habíamos dicho hace un rato con el tema de la migración, la cantidad de migración que se empiezan a mover y que empiezan a complicar bastante la situación en Centroamérica y que se trasladan a los Estados Unidos. Y tercero, ¿por qué no? Podría ser un poco lo que también veníamos hablando un poco recién, y es la posición de Petro en relación con Israel. Podría ser un llamado de atención o un alineamiento en este sentido que le permita por ahí al gobierno de Biden tener un respiro político a nivel internacional y regional. Ronald. Yo los mismos elementos, pero los alterno. Creo que el eje central será un llamado de atención al presidente Petro por lo que han sido sus declaraciones frente a Israel. Creo que el presidente Petro no ha medido el poder y la capacidad de la comunidad judía en Estados Unidos y lo que ello puede significar en el marco de una relación bilateral donde, independientemente de si están gobernando
republicanos o demócratas, el poder de la comunidad judía en Estados Unidos siempre va a ser influyente y lamentablemente el presidente Petro ha tenido unas salidas muy complejas y ha generado un malestar con uno de nuestros otros aliados estratégicos, porque la mayoría de la gente se le olvida, pero Israel durante mucho tiempo fue un aliado estratégico de Colombia en muchos temas y particularmente en los temas de seguridad. El tema migratorio creo que es fundamental. Yo soy muy crítico respecto a lo que pasó entre Estados Unidos y Colombia. Me preocupa que Estados Unidos esté socavando la estrategia colombiana de integración migratoria. Al ampliar la frontera genera unas expectativas para la población que tiene capacidades para que se vayan a los Estados Unidos y crea falsas ilusiones en aquellos vulnerables que se iban a integrar en Colombia y que ahora deciden arriesgar su vida por la ruta del Darién. Creo que la estrategia de integración que adelantaba Colombia se echó por traste en el último año y de hecho pues no tenemos ni siquiera datos migratorios. Migración Colombia no ha tenido la capacidad de entregar datos migratorios y eso es absolutamente muy grave, o si políticamente no los ha querido entregar y es una posición estratégica, me parece aún peor. Y finalmente pues toda la dinámica de una región que necesita un proceso digámoslo así, de reforzamiento de la democracia. El caso de Milei o el regreso de Trump en Estados Unidos son casos que preocupan a la democracia en la región, y después de que habíamos logrado una consolidación democrática, echar de para atrás con gobiernos de derecha, de izquierda, con dictaduras que hoy, a mí me preocupó la foto que se tomó el presidente Petro al lado de Nicolás Maduro, al lado de Díaz-Canel. Esas fotos no son un buen mensaje para la democracia en la región, porque afectan a Colombia, que tenía un buen relacionamiento y que es una democracia en la cual tenemos alternancia. Lo más seguro es que en Colombia tengamos en el próximo presidente un presidente de centro o una presidente de centro-derecha, y obviamente pues Estados Unidos ahí también se va a convertir en un factor político importante. Doctor Montaña. Su micrófono está apagado, doctor Montaña. Pienso que el presidente Gustavo Petro va a aprovechar estos escenarios para fijar su posición, insistir en su posición respecto a lo que está sucediendo en Oriente Próximo, la masacre, el genocidio de los palestinos, que es su gran preocupación en este momento en materia política internacional. Se mantiene incólume la amenaza, el llamado a atención, el jalón de orejas que decía aquí la prensa del gobierno norteamericano, porque no condenó a Hamas y de una vez tomó partido a favor del pueblo palestino. Pues ya vimos, no surtió el efecto que la gente pensaba. Petro no salió a desmentirse y a hacer esa condena. Por el contrario, ha arreciado su posición en defensa del pueblo palestino. Ya habló de la apertura de una embajada en Palestina, ha insistido en que la comunidad internacional llame al gobierno sionista para que se siente a dialogar con los palestinos y por supuesto para que haya un cese al fuego y se pare esta barbarie. Es que es una atrocidad espantosa lo que está sucediendo en este momento en Palestina. El gobierno israelí de un solo golpe acabó con el derecho internacional humanitario, con las normas de la guerra, impuso la ley del más fuerte. Pensamos que en el siglo XXI habíamos avanzado de manera significativa en esas materias, pero lo que está sucediendo realmente es aterrador, y ya con manifestaciones claras en el sentido de que el objetivo que buscan es arrasar con la Franja de Gaza. De suerte que yo sí creo que ahí va a haber una posición muy clara, muy firme del presidente, que de otras cosas ya viene contando con el respaldo de la comunidad internacional, Naciones Unidas, en los países europeos, pese a las prohibiciones de algunos gobernantes de que hubiesen manifestaciones a favor del pueblo palestino. Ya vemos lo que está sucediendo, cómo la gente sale a las calles a pronunciarse en ese sentido. El Papa Francisco hoy hizo un llamado urgente para que se detenga esa barbarie en Palestina. Y pienso que Petro ha entendido esa oportunidad, porque desde luego que tiene una intención de ser reconocido como un líder a nivel internacional, y creo que ha fijado una posición muy complicada. Digamos, no es lo tradicional en la política internacional colombiana, que ha sido muy neutral, pero yo creo que guardar silencio en este momento frente a lo que está pasando en Palestina
es realmente un acto criminal. Bueno, es una decisión que no va alineada con Estados Unidos, que entre otras cosas es quien nos patrocina mucha de la lucha contra el narcotráfico, mucha financiación del Congreso de Estados Unidos, entre otras cosas, que ha sido un aliado estratégico. Esta noche Elber Montaña, Ronald Rodríguez y Rodolfo Calalongo hablando de política internacional, de Argentina, de Venezuela y de Estados Unidos, que es el protagonista de esa cumbre en la que está invitado el presidente Gustavo Petro y donde muy seguramente los temas van a ser el Darién, que fue sobrevolado, esa selva espesa del Darién, por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hace apenas 2 semanas, Palestina e Israel, y el famoso muro que fue desmentido por Estados Unidos, que dice el presidente Petro le pidieron construir para evitar la migración. Llegamos al final de Zona Franca, queden con la programación habitual. A continuación, la tele letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.